Buenos días, diputadas y diputados. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 11ª sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 5 de octubre del año en curso. Tercero, correspondencia. En el anexo 1 de la página 4, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Anexo 2 de la página 6. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones. Número 1, de desarrollo rural. Número 2, de energía. Número 3, de justicia. Cuarto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo. Solicito a los señores diputados y al público presente que, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, guarden el debido orden y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. En la presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo, a cargo número 1 del diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien la solicitará de urgente resolución. Número 2, la diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Número 3, la diputada Laura Mónica Marín Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien la solicitará de urgente resolución. Y cuarto y séptimo, clausura de la sesión. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, la diputada Carmen Rocío González Alonso, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia, así como de los compañeros que han presentado solicitud de inasistencia con falta justificada por motivos de estar en comisiones de este mismo Congreso. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia les informo que se encuentran 23 diputados de los 33 que conforman este Congreso. Informo al Pleno de este Congreso que la mesa directiva ha autorizado la justificación de las inasistencias solicitadas por las y los diputados María Antonieta Mendoza Mendoza, Imelda Irene Beltrán Amaya, Adriana Fuentes Telles, Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, Pedro Torres Estrada, Alejandro Gloria González y Miguel Alberto Vallejo Lozano, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios a su investidura. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 9 de octubre del año 2017, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules. De lo contrario, su voto no se quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria, Laura Mónica Marín Franco, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Quien esté por la afirmativa, quien esté por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de cómputo.
¿En dónde? ¿En dónde? No lo veo. ¿Algún diputado faltó de votar? ¿Pero en dónde? ¿Cerrar el sistema ya le dio? No, ese es para salirme. No. ¿Dónde lo veo? Ahí está, ¿no? 23 a favor, 0 en contra 0 abstenciones. y 0 abstenciones. ¿Aquí no sale en la pantalla? Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 5 de octubre del presente año, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción, se procede a la votación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 5 de octubre del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, a favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el 5 de octubre del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 5 de octubre del año en curso. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, diputada Laura Mónica Marín Franco, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos y las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Los diputados se manifiestan por la afirmativa si tuvieron conocimiento de los citados documentos. Informo a la presidencia que los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. A continuación, con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso para que, en representación de la Comisión de Desarrollo Rural, presente al Pleno el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, diputada presidenta. Gracias, diputada. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 20 de abril del 2017, fue presentada por la diputada a la 65ª legislatura, Imelda Irene Beltrán Amaya,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con carácter de acuerdo, por medio de la cual propone exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como a las autoridades estatales y municipales en materia de recursos hídricos, hidráulicos e hidrológicos, para que se ponga en marcha un programa de construcción de obras de retención de aguas pluviales y reforestación en las zonas rurales del Estado como proyecto productivo, aprovechando la mano de obra y los recursos disponibles en las comunidades, con la asesoría y la maquinaria necesaria para el aprovechamiento de este recurso vital. La Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 25 de abril de 2017, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Diputada Presidenta, de conformidad a lo señalado en el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa del resto del dictamen para leer solamente un resumen del mismo, sin perjuicio de que sea incluido de manera íntegra en el diario de los debates de esta sesión. Con mucho gusto, diputada. Adelante. Gracias, Presidenta. En nuestra entidad, por su situación geográfica, tenemos una precipitación pluvial promedio aproximada de 500 milímetros al año, lo que nos obliga a tener que aprovecharla al máximo, ya sea por medio de obras de captación o de infiltración, ya que dado lo seco del clima en más del 40% del territorio, es mucha el agua que se evapora día a día. Además de que las condiciones en verano son cada vez más extremas, teniendo en algunas regiones temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, lo que se traduce necesariamente en un mayor consumo del vital líquido en todas las actividades que realizamos. El agua es uno de los principales elementos promotores del desarrollo económico. Aunado a lo anterior, tenemos una cobertura de más de 17 millones de hectáreas de vegetación forestal maderable y no maderable, en la cual se desarrollan varias actividades primarias del sector rural, como lo son la ganadería y la forestal, siendo la primera la que más cobertura e ingresos económicos tiene. A nivel nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional Forestal, tiene un programa de reforestación, el cual está dirigido a las plantaciones forestales con la finalidad de lograr niveles apropiados de supervivencia y desarrollo de las mismas. De igual manera, tenemos el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, que se ha convertido en uno de los más grandes e importantes del mundo, el cual cuenta con el impulso de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la empresa Coca-Cola México y la Asociación Civil Pronatura. Dicho programa viene operando desde el año 2007. Por lo que respecta a estos programas de la CONAFOR, para este año tenemos en uno de ellos, se destinarán 49.9 millones de pesos, mediante la ejecución de 24 proyectos de reforestación, recuperación del suelo, cercado, asesoría técnica e incentivo final en 12 municipios, siendo Valleza, Bocoina, Carichí, Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Janos, Maguarichi, Ocampo, Rivapalacio y Urique. En el programa Pronafor se apoyarán este año más de 200 proyectos en materia de reforestación en 15 municipios, siendo estos Bachíniva, Valleza, Bocoina, Carichí, Casas Grandes, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, La Cruz, Janos, Madera, Ocampo, Saucillo, Temozachi y Urique, con una inversión de más de 20 millones de pesos.
También la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con el programa de ProÁrbol, desarrollado en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Comisión Nacional Forestal, por medio de la cual se realizan acciones de reforestación en todo el territorio nacional. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua tiene un programa nacional para captación de agua de lluvia y ecotecnias en zonas rurales, Procaptar, para la captación del vital líquido, mediante el cual en el año 2016 se benefició a 11 proyectos en los municipios de Guadalupe y Calvo y de Morelos. Cabe mencionar que con la implementación de estos programas de manera indirecta se está cosechando agua, se retiene suelo, captura y secuestro de carbono, así como otros servicios ambientales que son benéficos para los ecosistemas en los que se realizan obras de reforestación. A nivel local, la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado participa en el programa de infraestructura productiva para la conservación sustentable de suelo y agua, IPASA, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el cual se enfoca en la conservación y distribución de agua asociada principalmente a la ganadería y en municipios con niveles de marginación y pobreza. De igual manera, la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y diversos municipios de la entidad, cada año participa en las campañas de reforestación, así como por conducto del programa de empleo temporal, realizando diversas obras de captación de agua y retención de suelos. Aunado a lo anterior, derivado del Plan Estatal Hídrico 2040, y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Junta Central de Agua y Saneamiento, se estarán realizando foros de consulta durante los meses de mayo a octubre del presente año, para definir las líneas de acción dirigidas a la realización de obras para la captación y conservación de suelo y agua, con el objetivo de garantizar a la sociedad el mantenimiento, el abastecimiento del vital líquido para la agricultura, ganadería y fruticultura. Dichas acciones dependerán, además de la planeación y programación del presupuesto público que se dedique a dichos temas. Es por lo anterior que quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo estimamos oportuno proponer que dicha iniciativa se tenga por satisfecha, toda vez que lo solicitado ya se está realizando por parte de diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado tiene a bien dar por satisfecha la iniciativa con carácter de acuerdo formulada por la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual propone exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que se ponga en marcha un programa de construcción de obras de retención de aguas pluviales y reforestación en las zonas rurales del Estado. Por lo tanto, archívese como asunto totalmente concluido. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 9 días del mes de octubre del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Desarrollo Rural en reunión de fecha 27 del mes de junio del año 2017. Por la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Jesús Villarreal Macías, presidente, diputado Israel Fierro Terraza, secretario, diputada Citlali Guadalupe Portillo Hidalgo, vocal, diputado Héctor Vega Nevares, vocal, diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, vocal. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual le solicito a la primera diputada, Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Primera diputada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados.
Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor de los 26 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Torres Hernández para que en representación de la Comisión de Energía presente al Pleno el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta esta presidencia. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno del presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 27 de abril de 2017, los diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa con carácter de decreto ante este honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar el artículo 3 de la Ley de Sistema de Horario de Estados Unidos Mexicanos, así como para modificar y adicionar una fracción al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que Chihuahua se rija bajo el uso horario del meridiano 90 grados, sin perjuicio de la excepción establecida para los municipios fronterizos. Segundo, la presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 2 de mayo del 2017, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito, a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Con fundamento en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en virtud de lo dispuesto por el numeral 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la presidencia se dispense la lectura de los antecedentes para remitirnos a las consideraciones. No obstante, se inserte el contenido íntegro del documento en el diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. La Comisión de Energía, después de entrar al estudio y análisis de los planteamientos enunciados en la iniciativa referida, tiene a bien formular las siguientes consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión, es competente para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes. Segundo, la iniciativa en estudio, lo cual es con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, propone se analice la viabilidad de reformar el artículo 3 de la Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, así como para modificar y adicionar una fracción al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que Chihuahua se rija bajo el uso horario del meridiano 90 grados, sin perjuicio de la excepción establecida para los municipios fronterizos. Tercero, refieren las y los iniciadores que en su exposición de motivos que el Estado de Chihuahua, acorde a la Ley del Sistema de Usos Horarios para los Estados Unidos Mexicanos, se ubica en el meridiano 105 grados al oeste del meridiano de Greenwich, junto con Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
mejor identificado como la zona horaria de -7 horas, tiempo universal coordinado o zona Pacífico. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplica en los Estados Unidos mexicanos, Chihuahua se rige por el horario estacional de 90 grados. Cuarto, ahora bien, la iniciativa en análisis expone una serie de argumentos para justificar su pretensión, dentro de los cuales destaca el relativo a los beneficios que representa el llamado horario de verano en cuanto al ahorro de energía, pues resulta evidente que mientras se encuentra vigente el horario de invierno, la puesta del sol se adelanta en promedio alrededor de 2 horas durante los meses de octubre a marzo, lo cual provoca que se reduzca el aprovechamiento de la luz natural. Es innegable que lo referido en el párrafo anterior es una percepción ampliamente generalizada de muchos sectores de la ciudadanía que con el caso del tiempo y los cambios de horarios que sufren las entidades, entre ellas por supuesto Chihuahua, han manifestado su rechazo a este tipo de medidas que, según se sostiene por parte de las autoridades federales en la materia, obedece a una política nacional para el ahorro de energía. No obstante, las ciudadanos no aprecian ahorros significativos en cuanto a los pagos que realizan por este concepto. Aunado al anterior, y en el mismo orden de ideas de la parte iniciadora, se pueden señalar varios impactos negativos del denominado horario de invierno, como las afectaciones sufridas por los sectores industrial, comercial, agrícola y ganadero. Específicamente, por lo que hace a los dos últimos mencionados, se puede afirmar que quienes realizan este tipo de actividades requieren de la luz solar para el desarrollo de las mismas y durante este horario. Deben concluir sus labores antes del ocaso, lo cual acorta la jornada de trabajo y a su vez repercute en pérdidas económicas. Señala la exposición de motivos de la iniciativa en escrutinio, y esta comisión coincide que durante el horario de invierno se anticipa el encendido de luces al menos 1 hora en las mañanas y 2 horas en la tarde, lo que genera que el consumo de energía eléctrica se incremente en la mayoría de los casos. Así pues, el planteamiento toral de las y los iniciadores consiste en que se mantenga el estado de Chihuahua con horario de verano durante todo el año, a fin de evitar problemáticas a que se hizo referencia en párrafos anteriores. Quinto, se debe agregar que con fecha 26 de julio del año en curso fue recibido un oficio dirigido a la diputada Marisela Torres Hernández en su calidad de presidenta de esta comisión y firmado por el diputado Francisco Javier Malax Echeverría González, en el cual a su vez el legislador adjunta una serie de documentos signados por diversas asociaciones de la sociedad civil, algunas de carácter empresarial, otras de índole académico, e incluso se anexa un acuerdo del honorable ayuntamiento del municipio de Cuauhtémoc, en los cuales se manifiesta un amplio respaldo a la iniciativa que ahora nos ocupa. Las agrupaciones antes mencionadas son Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc, integrada por las siguientes organizaciones: FECHAC, Canarco, Servitur, Canacintra, Coparmex, Unifrut, Asociación de Manzaneros, Colegio de Ingenieros de Arquitectos, todas de dicho municipio. Consejo de Desarrollo Económico Regional Noroeste, Gran Alianza Asociación Civil, División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Ciudad Cuauhtémoc, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, por sus siglas FICOSEX, del municipio de Cuauhtémoc, Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por 23 asociaciones civiles de los municipios de Cuauhtémoc, Guerrero y Carichí en el estado de Chihuahua, Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Universidad Regional del Norte, Grupo Sierra de Chihuahua, Asociación Civil. Quinto, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo,
con el pleno conocimiento de lo que los ordenamientos que necesitarían reformarse para cristalizar la pretensión de la parte iniciadora son de carácter federal, es que enviamos la propuesta contenida en la iniciativa que motiva el presente al Honorable Congreso de la Unión. ¿Para qué? De estimarlo oportuno, se analice la viabilidad de llevar a cabo las modificaciones normativas pertinentes. Por lo anteriormente expuesto, en el cuerpo del presente dictamen, la Comisión de Energía somete a la consideración de esta alta asamblea el siguiente dictamen con carácter de iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua envía iniciativa ante este Honorable Congreso de la Unión, en la cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el cual se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo primero. Se reforma el artículo 3, fracción segunda de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 3, la fracción primera quedaría igual. Proponemos se modifique la fracción segunda. Zona Pacífico, referida al meridiano 105 este y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Nayarit, con excepción del municipio de Bahía de Banderas, el cual se regirá conforme a la fracción anterior en lo relativo a las zonas Centro, Sinaloa y Sonora. Artículo segunda, del 3 al 5 quedaría sin modificación. Artículo segundo, se reforma el artículo 1, fracción primera, cuarta, quinta, sexta, y se le adiciona una fracción a la séptima del mismo numeral del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo único. Los estados de Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional. La 2 y la 3 quedarían tal como está. Se propone el cuarto, estado de Chihuahua, sujeto al meridiano 90 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional. Quinto, estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 por ubicación y 75 grados por horario estacional. Sexto, todos los demás entidades integrantes de la Federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional. Y séptimo, islas, arrecifes y cayos, el correspondiente en su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados, donde no aplica el horario estacional. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Aprobado que sea, túrnese en la Secretaría para que elabore la minuta en los términos en que deba enviarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 9 días del mes de octubre del año 2017. Así lo aprobó 3 integrantes de la Comisión de Energía en reunión de fecha 5 de octubre del 2017. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen ante el leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada Laura Mónica Marín, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados.
Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Diputadas y diputados, por favor emitan su voto para que quede registrado en el sistema de votación electrónica. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la Presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 26 diputados presentes. Gracias, diputada. Por lo tanto, el dictamen antes leído se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra del diputado Gustavo Alfaro Ontiveros para que en representación de la Comisión de Justicia dé lectura del dictamen que ha preparado. Con su permiso, señora presidenta. Gracias, diputado. Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica y los artículos 80, 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno este presente dictamen con carácter de acuerdo, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Número 1. Con fecha 7 de marzo del año 2017, se recibió por parte de esta soberanía iniciativa con carácter de decreto presentada por la diputada Leticia Ortega Maínez y el diputado Pedro Torres Estrada, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, por medio de la cual proponen reformar, adicionar diversos artículos del Código Civil del Estado en materia de arrendamiento. Diputada Presidenta, de conformidad con el artículo 75, fracción 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del dictamen y me permita exponer un resumen sobre el fondo del asunto, en virtud de ser un documento extenso y que todos y todas las legisladores han tenido previo conocimiento. Con mucho gusto, diputado. Asimismo, que el texto íntegro de dicho dictamen se inserte al diario de los debates. Número 4. La Comisión de Justicia, después de entrar al estudio y análisis del planteamiento enunciado en la iniciativa referida, tiene a bien formular las siguientes consideraciones. Número 2. La Comisión está de acuerdo con parte de la motivación que expresa la iniciativa y detona la propuesta de modificación al Código Civil del Estado en materia de arrendamiento, coincidiendo en que hay casos en donde las o los arrendatarios o inquilinos durante el arrendamiento o al término dejan de pagar los servicios como la luz, el agua o el teléfono, teniendo la parte arrendadora que solventar estos gastos con el depósito, en el mejor de los casos, o con un propio capital cuando no exista depósito en garantía o el adeudo sobrepase este. Sin embargo, no pasa inadvertido que también habrá otros casos en donde la o el inquilino, por diversos motivos como pobreza, situación de gastos extraordinarios, enfermedad propia o de algún familiar o a causa del desempleo, no se encuentre momentáneamente en aptitud de pagar estos servicios. Y si a esto le agregamos que aun y cuando esté al corriente en su renta y tenga voluntad de pagar los adeudos, iniciemos un procedimiento de desahucio a esta familia, la pondríamos en un estado de vulnerabilidad aún más grave. Es por ello que esta comisión coincide con la intención de la parte iniciadora al querer otorgar facilidades a personas arrendatarias o a propietarios de estos inmuebles para tutelar su patrimonio,
Pero por otro lado tenemos que reflexionar esto y otros casos que podrían suscitarse. Número 3. De lo anterior, esto es de la iniciativa que pretende reformar diversas disposiciones del Código Sustantivo Civil en materia de arrendamiento. Es contrastada vigente. De dicha iniciativa destacamos dos cualidades. La primera, que establece la obligación de mantener al corriente el pago de los servicios básicos durante el arrendamiento y a la entrega del inmueble. La segunda es la rescisión del contrato de arrendamiento cuando se dejen de pagar por más de 2 meses los servicios públicos básicos vinculados al bien objeto del contrato. Número 4. En cuanto a la primera cualidad, es decir, la obligación de mantener pagados los servicios y entregar el inmueble sin adeudo, si verificamos a detalle la redacción del artículo 2311 que se pretende reformar, nos daremos cuenta que la normatividad vigente contempla la hipótesis propuesta en la iniciativa. Esto es, la pretensión se encuentra satisfecha por lo siguiente. Dentro de las obligaciones del arrendador está contemplado en la fracción 3 que se deberá entregar al arrendatario el bien, el estado de servir para el uso convenido. Por ende, si se convino que sería destinado para uso habitación y fue arrendado con sus servicios básicos, así deberá ser conservado y regresado. Ahora bien, podría haber confusión en lo que respecta a que se entiende por estado de servir. Y para aclararlo acudimos a la siguiente tesis que podría ser aislada y para la Ciudad de México, pero coincide al caso en concreto por la similitud de la obligación contenida en aquella entidad y de relevancia por ser del año 2015, así mismo que a la letra menciona. Arrendamiento conforme al significado gramatical y la finalidad de contrato relativo. El estado de servir de la cosa arrendada implica un estado físico apto y funcional para el uso perseguido por el arrendatario. Estado de servir. Para establecer el alcance de dicha expresión, en principios conviene atender el significado gramatical de los conceptos que la integran. Por lo que, de acuerdo con lo anterior, la frase estado de servir consiste en que en la situación temporal del inmueble arrendado resulte apto o útil para uso convenido por las partes legitimadas. Por otra parte, tomando en consideración que el fin del arrendamiento es proporcionar al arrendatario el goce efectivo de la cosa arrendada y que éste no puede obtenerse si no se encuentra en óptimas condiciones, entonces el estado debe de servir, implica que el arrendador proporcione al arrendatario un goce efectivo de aquella para el fin perseguido. Como podemos apreciar, la frase estado de servir consiste en que la situación temporal del inmueble arrendado resulte apta o útil para el uso convenido por las partes legitimadas y como tal la definen los tribunales federales. Aún así, una vez entendido lo anterior, podría continuar la duda de que si el estado de servir contemplaría en específico el pago de la luz o el agua o el teléfono, y para ello habremos de apoyarnos de la siguiente tesis. Arrendamiento. El estado de servir de los bienes raíces urbanos, objeto del contrato relativo, destinados al uso comercial, exige los servicios públicos primarios, entre ellos el suministro de agua potable por red, toma de agua, salvo por pacto en contrario. El artículo 2412, fracción 1 del Código Civil para el Distrito Federal establece la obligación del arrendador de entregar el inmueble objeto del arrendamiento en un estado físico de servir, para el uso perseguido por el arrendatario. En consecuencia, cuando dicho numeral establece que el arrendador deberá entregar el inmueble objeto del arrendamiento en un estado de servir para el uso perseguido por el arrendatario. Debe de entenderse que el bien raíz urbano arrendado debe contener como mínimo los servicios públicos primarios, entre ellos el suministro de agua potable por red, toma de agua, salvo por pacto en contrario. Es por ello que esta comisión determina
Es por ello que esta comisión determina que el estado de servir de la redacción vigente en nuestro Código Civil contempla el pago de los servicios básicos. Respecto a la segunda cualidad de la propuesta, que establece como causal de rescisión del contrato de arrendamiento cuando se deje de pagar por más de 2 meses consecutivos los servicios básicos. Debemos considerar varios factores. El primero, la posibilidad de que esta disposición genere abusos contra familias que estén pasando por alguna desgracia. Si bien entendemos la noble voluntad de la y el iniciador de tutelar a la parte arrendadora, pero también no podemos cegarnos a la otra posibilidad de abuso de los que menos tienen. Además, debemos comprender que nos encontramos en el ámbito contractual, en donde impera la voluntad de las partes. Es en el campo que por su propia naturaleza conlleva un acuerdo de voluntades que se transforma en la principal fuente de derechos y obligaciones. Y nuestra función como legisladores y legisladoras es establecer lineamientos básicos para que siga imperando la libre manifestación de las partes. De ahí que si estableciéramos este lineamiento a carga contractual, se podría abusar de ella o generar el efecto contrario. Por ello, la importancia de dejar. Esta flexibilidad normativa permite a las partes seguir celebrando actos jurídicos de acuerdo a sus necesidades. En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con carácter de acuerdo. Acuerdo único. No es de aprobarse la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual proponen reformar y adicionar diversos artículos del Código Civil del Estado en materia de arrendamiento, presentada en la 65ª legislatura por la diputada Leticia Ortega Maínez y el diputado Pedro Torres Estrada, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en virtud de estar satisfecha su propuesta con la legislación vigente de acuerdo a las consideraciones del presente dictamen. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. Dado en el Salón Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 9 días del mes de octubre en el año de 2017. Así lo aprobaron la Comisión de Justicia en reunión fecha 5 de octubre del 2017, integrantes diputada Laura Mónica Marín Franco, presidenta, diputada Marisela Torres Hernández, secretaria, diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, vocal, diputada Carmen Rocío González Alonso, vocal, diputada Maribel Hernández Martínez, vocal. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Por lo tanto, procederemos a la votación del dictamen ante ley. Sí, adelante, diputada. Bueno, es preciso participar en este aspecto, ¿no? Porque precisamente es una iniciativa que nosotros ingresamos. A mí me parece que es posible ser más precisos en la ley. Si somos precisos en la ley, entonces no tendríamos que estar debatiendo, o sea, en el exhorto, en la exposición de motivos del diputado, no habría tanta tesis e hipótesis que explicar. Si somos precisos y puntuales en la ley, no tendríamos que explicar que todo esto ya viene entendido en la ley y para argumentarlo, hacer una extensión de hipótesis y tesis referente a los artículos mencionados. Nosotros pensamos obviamente que es necesario que esto sea explícito, quede explícito en la ley, y así no tendríamos que estar gastando plumas y tiempo explicando y haciendo hipótesis de que realmente se encuentra definida en la ley, diputado. Entonces yo pienso y sigo pensando que podría ser una buena iniciativa. Por lo tanto, pues nosotros no estamos de acuerdo con su dictamen y nosotros votaremos en contra.
Gracias, diputada. Sí, adelante, diputado. Sí, mira, sobre todo nosotros los diputados de la Comisión de Justicia estamos de acuerdo que todo este tipo de situaciones son una carga excesiva para los arrendatarios, para la gente que pudiera tener cargas por tales de que pudiera tener enfermedades, pudiera tener desempleo, etcétera, etcétera, cuando ya la ley lo está contemplando. Pero sobre todo sabemos que el derecho al agua no se puede coartar, porque es un derecho humano. Entonces eso es muy importante. Además el corte de la luz, pues automáticamente a los 2 meses viene el corte si no se paga. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputado. Sí, adelante, diputada Leticia Ortega. Por supuesto que es importante pagar los servicios, ¿verdad? Es importante pagarlos, pero también y obviamente es muy importante que todos tengamos acceso al agua tan vital, que es un derecho de existencia. Nosotros no estamos hablando de limitar estos derechos a los ciudadanos, sino simple y sencillamente de que sea explícito en la ley que es necesario que todos nos normalicemos en los pagos de alguna manera, ¿verdad? Así también las personas que arrendan porque también necesitan subsistir, bueno, pues tengan acceso a través de la ley, pues a que puedan ellos recobrar pues también su patrimonio de alguna forma. Ahora, las juntas municipales de agua y también la CFE, etcétera, deberían también de estar dando facilidades de pago, como lo hace la Junta con este programa de justo ajuste, ¿verdad? Aquí estamos hablando de otras cuestiones, no de delimitar el acceso a los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Como es el agua, como es la luz, como es el alcantarillado, el drenaje. No estamos hablando de eso, no se confundan, diputados. ¿Sí? ¿Alguna otra participación? Bueno, por lo tanto, procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Presidenta, pedirle a los de sistema si pueden checar mi máquina porque se salió el sistema. Por favor, la gente de sistemas, por favor. ¿Alguien más tiene problemas en su pantalla? Ok. Bueno, mi voto es a favor, por lo que les estaré informando que hay 23 votos a favor, 24 votos a favor contando el mío, 2 votos en contra y 0 abstenciones de los 26 diputados presentes. Se aprueba el dictamen antes leído en los términos propuestos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, quien la solicitará de urgente resolución. Con su venia, diputada presidenta, honorable Congreso del Estado, el suscrito diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura del honorable Congreso del Estado y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional,
en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco para presentar a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa de punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a las autoridades municipales de Ciudad Juárez a fin de que ejercite sus facultades para solucionar el problema de mantenimiento y aseo urbano de las áreas verdes y parques en los fraccionamientos de esta entidad. Exposición de motivos. Es urgente construir ciudades con espacios verdes en América Latina y el Caribe, porque no solo aumenta la biodiversidad urbana, mejora la calidad del aire y reduce el estrés, sino que eleva el precio de las propiedades y reduce el gasto en aire acondicionado y calefacción, aseguró Simón Borelli, experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en silvicultura urbana. Los bosques urbanos son un medio económico y efectivo para enfrentar el cambio climático. Casi el 90% de las medidas que una ciudad puede tomar para enfrentar esta problemática ambiental se relacionan con los árboles urbanos, agregó Eleonora Silva, directora y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en silvicultura urbana. El crecimiento de la población, la degradación y la falta de gobernanza y las planificaciones urbanas están afectando gravemente los recursos naturales de los que dependen los habitantes urbanos para su salud y bienestar. De hecho, si bien las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie del planeta, sus habitantes utilizan el 75% de sus recursos naturales. En 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades y pueblos. Por tanto, es fundamental el desarrollo urbano sostenible para garantizar la calidad de vida de la población mundial. Los bosques y los árboles en las ciudades, si están gestionados adecuadamente, pueden aportar contribuciones significativas a la planificación, diseño y gestión de paisajes urbanos sostenibles. Pueden contribuir a convertir a las ciudades en lugares más placenteros, atractivos y saludables para vivir, además de más seguros y más ricos y más diversos. Estos y otros temas fueron partes integrantes de la discusión que tuvo lugar durante la reunión Hábitat Tercera en Quito, donde los países adoptaron por unanimidad la nueva agenda urbana, que pide acciones concretas para asegurar que el desarrollo urbano sea gestionado de manera sostenible. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza que, pese a no ser la capital del estado de Chihuahua, es el municipio con mayor población del estado, en el cual se establece la necesidad de los espacios de libre acceso al público como plazas, monumentos, jardines, parques, camellones, entre otros. Los juarenses carecen de suficientes áreas verdes y parques en buen estado. Considerando que la norma del Consejo Nacional de Población, CONAPO, establece 9 metros cuadrados por habitante, peor aún, la Organización Mundial de Salud, OMS, pide 19 metros cuadrados por cada habitante. Para 1.332.131 habitantes que tenía Ciudad Juárez, en el censo de población del 2010, debería existir alrededor de 11.989.179 metros cuadrados de vegetación. Sin embargo, hasta el 2012, apenas se superaban los 6 metros cuadrados, según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP. Esto es un indicador de la necesidad de áreas verdes y parques en buen estado dentro de la mancha urbana en dicha entidad. El cumplimiento de este requisito podrá hacer que se desarrollen los juarenses de manera personal, familiar, cultural, de salud, de la mejor manera posible y a la par daría una comunidad más armonizada, limpia, participativa, inclusiva y se cumplirían con las normas y estándares nacionales e internacionales. La administración municipal tiene bajo su cargo principalmente el mantenimiento, equipamiento y conservación de parques municipales, jardines y áreas verdes, fuentes, monumentos, el Parque Chamizal y el vivero, así como la promoción de la reforestación de mantener y conservar en óptimas condiciones las áreas verdes en beneficio de la ciudadanía, que los utiliza como zonas de recreación y esparcimiento. Las áreas arboladas influyen en el estado psicológico de la población, ofreciendo la posibilidad de descansar, relajarse, pasear y de disfrutar
de la naturaleza. En la realidad que se vive hoy en el municipio de Juárez se manejan estadísticas de que solo el 20% de los parques y áreas verdes dentro de los fraccionamientos se encuentran en mantenimiento y en óptimas condiciones, existiendo un rezago de 80% en estos. Si bien es cierto que se requiere por ley que se municipalice y protocolarice en el o los fraccionamientos y se encuentre verificada la distensión de obra, de condominios u otro tipo de urbanización para maniobrar de la mejor forma, es atribución del Ayuntamiento de Juárez de que el mantenimiento y el cuidado de estos, toda vez que dichas áreas verdes y parques son atribución del mismo y de las direcciones correspondientes. Recordando que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua, en su articulado nos manifiesta que, artículo 96, el municipio, siempre que exista causa justificada, podrá enajenar, traspasar o ejercer cualquier acto de dominio respecto de las áreas de equipamiento urbano que por la aplicación de esta ley reciban donación y cuando hayan pasado 5 años y el equipamiento para el que fue destinado no se haya consolidado. Previo cumplimiento del procedimiento para la desafectación de bienes de dominio público que establece el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, de igual forma, el Código Municipal de Chihuahua manifiesta las atribuciones que tienen las autoridades municipales y quien pueda coadyuvar para dichas tareas, con tal de cumplir el objetivo de mantenimiento y rehabilitación de las áreas verdes y parques de aquella entidad como se establece en los siguientes artículos. Artículo 29. El presidente municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 23. Ejercer el control y vigilancia por conducto de la dependencia correspondiente en materia de fraccionamientos, sobre construcción de obras públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, numeración oficial, planificación y alineamiento de edificaciones y calles. Artículo 71. Son atribuciones del director de obras públicas municipales las siguientes. Octava, la construcción y conservación de parques, plazas, jardines, áreas de recreo para menores de edad y obras de ornato, así como la creación y la actualización del registro de parques y jardines públicos. En este caso deberá formarse un inventario de los parques y jardines públicos con fotografía actual, sus dimensiones y georreferenciado bajo el concepto de autotransparencia, debiendo constar el equipamiento e infraestructura con el que cuentan, estado físico actual, personal encargado de su mantenimiento o, en su caso, la empresa a la que se le haya concesionado el mismo. Artículo 84 bis. Los comités de vecinos podrán solicitar a la autoridad municipal competente la instalación de casetas de acceso y vigilancia o mecanismos automatizados de restricción de tránsito bajo las siguientes bases. Quinto, la autoridad municipal deberá firmar convenio de colaboración con los comités de vecinos en que se instalen casetas de acceso restringido para dar mantenimiento de los parques y jardines que se encuentren dentro del perímetro resguardado, compartiendo el costo sin que en ningún caso los vecinos absorban más del 50% del mismo. El Reglamento de Áreas Verdes y Silvicultura Urbana del municipio de Juárez manifiesta claramente la responsiva que tiene la dependencia municipal para llevar a cabo lo concerniente en los trabajos de áreas verdes y parques de Ciudad Juárez. Artículo 8. Compete al Director General de Servicios Públicos Municipales las siguientes funciones. Cuarta, promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura y áreas urbanas en el municipio. Quinto, establecer las normas, horarios de uso y disfrute de la infraestructura y áreas verdes, así como establecer los horarios para su mantenimiento y riego. Artículo 15. Los fraccionamientos de nueva creación, los fraccionamientos de nueva creación y asentamientos a regularizar deberán contar con las superficies destinadas para áreas verdes, en las que se plantará la cantidad y tipo de árboles necesarios con base a un dictamen técnico que emita la Dirección de Parques y Jardines. Estas áreas verdes deberán de estar debidamente terminadas y preservadas hasta la entrega del fraccionamiento al municipio por conducto de la Dirección de Parques y Jardines. En las áreas sujetas a renovación urbana,
Conforme al Plan Municipal de Desarrollo, deberán señalarse las áreas sujetas a desarrollo para su uso, como el espacio público y la determinación de los espacios para la infraestructura y áreas verdes respectivas. Artículo 53. La Dirección de Parques y Jardines, con el apoyo de las diversas dependencias municipales, promoverá dentro de las áreas verdes 1. La colaboración y asociación con los sectores públicos y privados para la gestión y preservación de la infraestructura de áreas verdes. Habiendo desahogado el marco normativo y exponiendo la importancia de los argumentos de las Naciones Unidas, podemos observar que el presidente municipal, así como las dependencias del ayuntamiento, no se han hecho responsables de los parques y áreas verdes al 100%. Obvio es que se les exhorte por parte de este cuerpo colegiado a realizar las tareas pendientes para cumplir en este rubro como lo marca la ley. Ante lo leído por un servidor y sin que se requiera análisis exhaustivo y adicional, se solicita que el presente planteamiento sea de urgente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y los artículos 167, fracciones primeras, 169 y 170, me permito poner en consideración del Pleno el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de punto de acuerdo. Primero, se exhorte al presidente municipal de Ciudad Juárez y las autoridades correspondientes del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, a ejercitar las atribuciones que le confiere la normatividad del Estado de Chihuahua, así como los reglamentos del Ayuntamiento de Juárez, para solventar la problemática de mantenimiento y rehabilitación de las áreas verdes y parques. Segundo, se les solicita gire atento informe a esta soberanía por parte de las autoridades municipales correspondientes al Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, a razón de dar información actualizada y pormenorizada de las acciones realizadas por el Ayuntamiento hasta la presente fecha en el municipio de Juárez sobre el tema que nos aboca. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para sus efectos de ley en que haya lugar, dado con sede del Poder Legislativo a los 9 días del mes de octubre del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Sí, adelante, diputado Eber Quesada. Gracias, diputada presidenta. Solicitarle al diputado Víctor Uribe que nos permita a la fracción del Partido Verde unirnos a este exhorto que hace el Ayuntamiento de Juárez, en el entendido también de que esta fracción ya había hecho algún exhorto similar para el municipio de Chihuahua. Entonces celebramos que también se tenga la preocupación, el interés por el cumplimiento del reglamento en Ciudad Juárez y sobre todo que los fraccionadores cumplan con lo que ya les exija la ley. Gracias, diputado. Sí, tiene la palabra la diputada Maribel Hernández y posteriormente la diputada Leticia Ortega. Buenas tardes. Nada más para sumar un poquito más a lo que el diputado Víctor Uribe comentó hace un momento. En mi distrito hay alrededor de 140 parques. De esos 140 parques están realmente operando como 10. Los demás están en pésimas condiciones y yo también lamento mucho que el alcalde no se esté haciendo cargo de estas áreas tan importantes para la recreación y esparcimiento de las familias. Y en este caso, como el distrito que yo represento es uno de los más vulnerables de Ciudad Juárez, entonces es urgente definitivamente que se atienda esta situación. Es cuanto. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada Leticia Ortega. Gracias. Pues miren, a mí me parece que es un exhorto importante para el municipio de Ciudad Juárez, pero esta problemática yo la he observado en todos lados, aquí en Chihuahua, he andado por todo el estado y la verdad es que los espacios para los niños, los espacios verdes, los parques, están en pésimas condiciones, pero en pésimas condiciones en todo el estado. Entonces yo sí pienso que es importante para Ciudad Juárez. Yo conozco también muy bien Ciudad Juárez, diputado, y concuerdo con la diputada Maribel en que efectivamente es necesario que ya
se le echen mano a estos espacios verdes, ¿verdad? Que se supondrían verdes, en el mapa parecen verdes, pero vas tú y es pura tierra, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí también existe esa problemática en todos los municipios que yo he visitado, que no son menos, del estado de Chihuahua, y yo sugiero que si este exhorto se puede extender, pues sería una idea muy importante extenderlo a todos los municipios. ¿Le pregunto al diputado? En fin, esa es mi propuesta. De todas formas, voy a votar a favor de su propuesta. Sí, diputado Uribe, respecto a la propuesta que hace la diputada Leticia Ortega. Digo, con todo respeto, diputada, aquí lo que nosotros buscamos es hacerlo nada más en Ciudad Juárez, ¿eh? Necesitamos que el alcalde de Ciudad Juárez se ponga a trabajar en todas las áreas, no nomás en parques y jardines, en todas las áreas en el municipio. El problema que tenemos en Juárez del entorno urbano es gravísimo, cosas que no se ven en municipios como Chihuahua, Delicias, Parral o Cuauhtémoc. La verdad es que pareciera que el alcalde está obsesionado únicamente en hacer eventos y gastar en traer grupos musicales y no invertirle a cuestiones de desarrollo urbano. Ok, entonces en los términos del dictamen que presentó el diputado Uribe, solicito a la segunda secretaria Laura Mónica Marín Franco proceda que de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Víctor Uribe en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 26 diputados presentes. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Laura Mónica Marín Franco se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de la forma electrónica. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los 26 diputados presentes respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente, la envíe a las instancias competentes. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Ortega Maínez. Con permiso, diputada presidenta. Adelante. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del H. Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de perspectiva de género. Exposición de motivos. Diputada Presidenta, con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa de la lectura de la totalidad de la exposición de motivos para hacer una reseña de la misma y que el texto íntegro se anexe al diario de los debates. Adelante, diputada. El acceso a la justicia es un problema al que se enfrentan las mujeres cuando acuden ante las autoridades responsables de procurar e impartir justicia y no son atendidas con la debida diligencia o incluso se les conmina a desistirse de presentar su denuncia, lo que refleja la ausencia de la perspectiva de género en dichas instancias. Lo anterior tiene como consecuencia que deba revisarse la manera en que las instituciones del Estado se relacionen con las personas a partir del género. Los actos que emitan las autoridades judiciales deben ser justos y estar apegados a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y en general el ordenamiento jurídico, lo cual constituye el marco de actuación que impide las arbitrariedades. Además, los órganos judiciales deben advertir las diferencias presentes en la sociedad y de esa manera emitir sus fallos. La perspectiva de género es una herramienta que permite a los tribunales percatarse de los diferentes contextos, roles y estereotipos y la manera en cómo repercuten en la vida de las personas. En la lucha por la igualdad y no discriminación, todas las autoridades, incluido el Poder Legislativo, deben tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. Por esa razón, se estima conveniente abonar en la protección de los derechos humanos para incluir la perspectiva de género en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La necesidad de establecer como obligatoria la perspectiva de género en la ley es parte de las medidas que debe tomar el Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de erradicación de violencia hacia la mujer. En ese sentido, una de las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género en las decisiones de los tribunales es asegurarse que quienes integran el Poder Judicial tengan conocimientos en la materia. Por esa razón, resulta urgente establecer como obligatoria la perspectiva de género en los temas de los concursos de la carrera judicial. Es conveniente señalar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observa con preocupación los aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En particular, el lento progreso en el plano estatal en la integración de las órdenes de protección en su legislación y su aplicación, obligación que en nuestro Estado está incorporado en la ley, pero que no se aplican de manera expedita. Es lamentable que Chihuahua aparezca en observaciones de un comité de carácter internacional como el de la CEDAW. Sobre estos casos señala que existen inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres que menoscaban la adecuada investigación de los casos e impiden que las familias sean notificadas puntualmente y se expida justicia. Chihuahua tiene una declaratoria de alerta de violencia de género que debe cumplir y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial del Estado son autoridades que tienen medidas para activar al respecto y al respecto se requiere dejar de manera expresa sus obligaciones en la ley de la materia. Requerimos de una política estatal integral, coordinada y respaldada con recursos públicos suficientes para garantizar que las mujeres víctimas de violencia
tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial y los actos de violencia perpetrados en su contra sean investigados y sancionados, incluida la reparación del daño. La presente iniciativa tiene como propósito reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a fin de que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género, estableciendo la obligación de impartir justicia con perspectiva de género, asegurando que los concursos de la carrera judicial se incluyan temas de esta materia y delimitando las atribuciones de la propia Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, también proponemos realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y adicionar algunas fracciones correspondientes a la Fiscalía General como integrante del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, ampliamos sus atribuciones para cumplir con las observaciones que el Comité de la CEDAW hace en México, establecer las acciones en materia de acceso a la justicia y las medidas de reparación que obliga la alerta de violencia de género. Con esta iniciativa también se pretende establecer atribuciones al Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus derechos humanos. Actualmente, resulta lamentable e incomprensible que el Poder Judicial no forme parte del Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que consideramos es urgente y sumamente importante incluirlo y adicionar un artículo 32 bis que enuncie sus obligaciones en la materia, pues es la instancia responsable de implementar los mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de emitir sus resoluciones con pleno apego a sus derechos humanos. Consideramos, en otro sentido, se establezca un tiempo perentorio a los integrantes de la sociedad civil que integran el Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una libre vida de violencia, para dar oportunidad de que otras organizaciones o instituciones participen. En razón de lo anterior, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforman los artículos 20, fracción primera, 176 y 196, fracción quinta, y se adicionan el artículo 46, fracción vigésimo novena, un artículo 145 bis y al artículo 175 una fracción octava, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 20. En el ejercicio de sus atribuciones, quienes ejerzan funciones o prestan sus servicios en el Poder Judicial deberán, según corresponda, fracción primera, impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita y con perspectiva de género. Artículo 46. Corresponde a la o al presidente informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género. Artículo 176. El Instituto llevará a cabo cursos de preparación para los exámenes correspondientes a las distintas categorías que componen la carrera judicial. En dichos exámenes, el Instituto incorporará temas relacionados con perspectiva de género. Artículo 196, fracción quinta. Todo concurso de oposición deberá contar con un curso de preparación e incorporar temas relacionados con perspectiva de género. Artículo segundo. Se reforma el artículo 17, fracción sexta, y se adicionan al artículo 17 la fracción octava y al artículo 30 las fracciones 16ª, 17ª, 18ª y 19ª, así como un artículo 35 bis, todos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 17. El Consejo estará integrado por las personas que ocupen la titularidad de, fracción séptima, una representante del Poder Judicial del Estado, que será una magistrada designada por el Consejo de la Judicatura. Artículo 30.
corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la Procuración de Justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena. Evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres en tanto dure la situación de violencia. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Artículo 35 bis, corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la fracción primera a la séptima, formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias sociojurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia, promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista, informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres, coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan, emitir sus resoluciones en base en los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, generar mecanismos y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres y las demás previstas para el cumplimiento de esta ley. Transitorios, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 90 días del mes de al noveno días del mes de octubre del año 2017. Atentamente, diputado Pedro Torres Estrada y la diputada Leticia Ortega Maínez de La Voz. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, diputada Rocío Grisel Sainz, adelante. Sí, la diputada Cristal Tobar, adelante. Adherirse a la iniciativa, ok. Muchas gracias, diputadas. Finalmente se concede la palabra de la diputada Laura Mónica Marín Franco, quien la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, la suscrita diputada de la 65ª Legislatura del Estado, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confiere el arábigo 68, fracción primera de la Constitución Particular del Estado, así como el diverso 169, 170, 171 y 174, fracción primera, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a fin de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo con la intencionalidad de exhortar respetuosamente al presidente municipal de Juárez, Armando Cavada Alvidres, lo anterior a efecto de que ordene una revisión exhaustiva al sistema de energía eléctrica y a los juegos mecánicos instalados en la Feria Arriba Juárez 2017. Lo anterior al tenor de lo siguiente. El pasado 9 de octubre del presente año, el periódico El Mexicano publicó una nota periodística titulada "Sufre niño descarga eléctrica en la feria", derivada a una publicación realizada por una usuaria de la red social Facebook, a lo cual lo que importa la nota dice textualmente: el pasado sábado, una familia que acudió a divertirse a la Feria Juárez se llevó el susto de su vida después que un pequeño de 6 años se electrocutara en el juego mecánico conocido como el martillo para niños. Esto después de que el menor se quedó pegado del fierro debido a que una fuerte descarga eléctrica que recibió, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Centro Médico de Especialidades. El doctor dijo que si hubiera tardado unos segundos más, hubiera tenido consecuencias graves, pues ante la fuerte descarga sus órganos internos hubieran
quemado gravemente o incluso podría haberle parado su corazón. Afortunadamente, su mamá lo miró y rápido lo retiró del lugar, dijo la joven Tania Ordaz, madrina del menor. La madrina del niño expresó que el doctor le dijo que fue una fuerte descarga eléctrica. Lo que me sorprendió es que el doctor declaró que se le hacía raro, puesto que no era la primera vez, puesto que el miércoles de la misma semana también se llevaron a otro menor en la misma situación, también por descarga eléctrica. Al momento que el niño agarra la escalera del mismo juego, se quedó pegado. No podía despegarse, la misma corriente lo movía. Yo pensé que se había mareado, pero en cuanto pasó eso, el niño gritó y su mamá rápidamente lo jaló. Afortunadamente, la mamá no estaba tocando el tubo, sino también se hubiera quedado pegada al mismo. Los encargados del juego vieron el incidente y siguieron subiendo a la gente. No hicieron nada por detener o retirar a los menores que se encontraban ahí. Lo único que dijo el encargado del juego es que era por el poste que se estaba quemando y siguió como si nada estuviera pasando. El encargado nos llevó con los recursos humanos, el que se encarga de los juegos mecánicos, y nos llevaron de urgencias al Centro Médico de Especialidades. Después desconozco qué pasó con el juego, dijo Tania Ordaz. Situación que sin duda alguna debe ser de alarma, puesto que se está exponiendo la seguridad de los asistentes a la Feria Arriba Juárez 2017. No debemos dejar pasar este tipo de acontecimientos, debemos velar por la integridad de los juarenses. El presidente municipal, Armando Cavada, como impulsor de este evento, tiene la responsabilidad de vigilar por sí mismo o a través de las dependencias municipales todo lo referente a la seguridad y debe ordenar a los expertos de la materia realizar una revisión no solamente al correcto funcionamiento de los juegos mecánicos, sino que también se debe realizar una revisión a todo el sistema de electricidad, incluyendo el cableado para evitar futuros accidentes como el que aquí se acaba de narrar. Por lo que con fundamento en lo que disponen los numerales 68, fracción primera de la Constitución del Estado, 167, fracción primera, 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 75, 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, someto a consideración de esta representación popular el siguiente proyecto de punto de acuerdo de urgente de resolución con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Estado exhorta respetuosamente al presidente municipal del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cavada Alvidres, para que ordene al personal de protección civil una revisión exhaustiva sobre el sistema de energía de la Feria Arriba Juárez 2017, incluyendo el cableado de la misma y del funcionamiento de los juegos mecánicos. En la misma tesitura se le exhorta para que informe a esta soberanía si el evento denominado Fiesta Arriba Juárez 2017 cuenta con seguro de gastos médicos para los usuarios de los juegos mecánicos. Segundo, se exhorta al presidente municipal del municipio de Juárez, Armando Cavada Alvidres, para que por sí o por medio de la institución correspondiente informe al representante legal del menor afectado sus derechos respecto a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial de conformidad con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua e informe a esta soberanía, aprobado que sea, turnes de la Secretaría a fin de que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar. Aquí quiero hacer un comentario en lo personal. Sabemos que en Ciudad Juárez está el Canal 44, que pertenece a la familia del presidente Armando Cavada, y es de todos, sobre todo los de Juárez. Sabemos perfectamente que este exhorto que se está presentando, su canal lo va a distorsionar y va a culpar a una servidora y a todos aquellos los legisladores que voten a favor de este exhorto. Pero no por eso nos podemos quedar de brazos cruzados y no hacer nada ante la situación que se está presentando en la Feria Juárez. Es verdad que se necesita de este tipo de diversiones para que los ciudadanos vayan y se diviertan en familia, pero también es una responsabilidad muy grande que el municipio tiene que acatar en todos los sentidos. Nosotros,
como representantes, como legisladores, y aparte una servidora como ciudadana de Ciudad Juárez, no me puedo quedar cruzados de brazos ante las circunstancias simplemente para que el Canal 44 no vaya a golpetear mediáticamente por una servidora. Si es lo que quiere hacer el Canal 44, está en todo su derecho de hacerlo, pero nosotros también estamos con el derecho y la obligación de legislar a favor de los ciudadanos y sobre todo de los juarenses, que es donde se está suscitando este tipo de acontecimientos. Es cuanto, Presidenta. Este exhorto fue presentado por la diputada Laura Mónica Marín Franco con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la voz la diputada Isela Torres. Bueno, pues nos adherimos al exhorto que hace la diputada, pero quiero recordarles que el jueves de la semana pasada, su servidora también propuso que se fuese a hacer una revisión, porque teníamos conocimiento de que no se había solicitado el permiso de protección civil de gobierno del Estado. Entonces, también es responsabilidad del ámbito estatal y el municipal el hacer esta revisión. Yo creo que es importante y no se vea como el hecho de querer meter o no queremos pleito, más que estoy de acuerdo con la diputada que lo importante es el hecho de la prevención y no después tengamos que estar lamentando el fallecimiento de alguna criatura. Normalmente esos juegos andan por toda la República Mexicana. Para ellos es muy normal el hecho de que las instalaciones estén mal hechas, pero en el caso de que se pierda una vida, entonces los responsables vamos a ser todos. Entonces me sumo a lo expresado por la diputada, pero también nuevamente exhortamos a Protección Civil de Gobierno del Estado que nos informe si ya se autorizó la feria, porque no había permiso para que se realizara, porque no había habido la revisión de Protección Civil. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, diputada Laura Mónica Marín. Nada más para informar que basados en la ley se pueden hacer acuerdos entre Protección Civil Municipal y Protección Civil del Estado. Y en esta ocasión ya sabemos de ciencia cierta y constatado de que existe este acuerdo entre Protección Civil Municipal y Estatal, por lo que le compete en la totalidad al municipio de Juárez tener la protección y la seguridad de este evento. Gracias. Con lo antes señalado, solicito a la primer secretaria diputada Rocío González proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Laura Mónica Marín Franco, en sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 26 diputados presentes. Solicito nuevamente a la primer secretaria Rocío González se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Enseguida pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación.
Informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 26 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a la instancia competente. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el martes 10 de octubre del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 12ª sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 55 minutos del día 9 de octubre del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas tardes.